Muy buenas tardes, estimados amigos del TADER, Taller de Derecho Registral. Mi nombre es Pedro Gervasi Rivas y estoy nuevamente reunido con ustedes para una sesión más de nuestro taller de Derecho Registral y Notarial. El día de hoy, sábado 24 de octubre, contamos con la participación del reconocido doctor Javier Anaya Castillo. El doctor Javier Anaya, como se le conoce, es abogado, máster en Derecho Privado por la Universidad Carlos III de Madrid, es egresado de la maestría en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es autor de diferentes libros y artículos jurídicos. Actualmente se desempeña como registrador público en la zona registral número 9 Lima. Es docente en la red de capacitadores registrales de la SUNAT. En esta oportunidad nos hablará sobre los principios de inoponibilidad y fe pública registral a propósito del séptimo y octavo pleno casatorio civil. Estimado doctor Javier Anaya, en nombre de todo el taller le hago llegar nuestro reconocimiento y agradecimiento. Adelante, por favor. Muy buenas tardes con todos los presentes. Primero, saludar y agradecer a Tader por la cordial invitación que se ha hecho a mi persona para poder conversar sobre unos temas que a mi modo de ver son bastante interesantes, dado que han sido abordados tanto en el séptimo como en el octavo pleno casatorio civil. Eh, Voy a hacer una pequeña, digamos, delimitación de los temas que vamos a conversar. Si bien ya el título per se propone hablar exclusivamente de los principios, va a ser inevitable que cuando empiece a desarrollar de qué va el séptimo y el octavo pleno casatorio civil, me tenga que referir a otros conceptos, otros términos vinculados quizás al derecho contractual, a los derechos reales y quizás también al derecho constitucional. Pero dicho esto, a modo de introducción, ambos plenos son muy interesantes, son bastante complejos, porque se superponen temas de carácter sustantivo, también de carácter procesal. Entonces, para esto he preparado una diapositiva para poder, digamos, ordenar la exposición del día de hoy y va a estar, digamos, en tres puntos concretos. Mi exposición o, digamos, la presentación que voy a hacer se va a dar en tres puntos concretos o ejes temáticos. En primer lugar, voy a modo también de poder recordar y poner en contextos, plantear cuáles han sido las problemáticas que se han abordado tanto en el séptimo y en el octavo pleno casatorio civil. Es decir, cuáles son los casos que han llegado a estos plenos y que han motivado un pronunciamiento por parte de la máxima instancia del Poder Judicial, como puede ser la Corte Suprema, ¿no? Y en esa línea, como segundo punto de mi exposición, me voy a referir concretamente a cuál ha sido finalmente la respuesta, cuál ha sido la posición que ha tenido la Corte Suprema en estos plenos casatorios. Para, como tercer punto, ya hablar ahora sí, en concreto, cuáles serían los alcances de estos principios de inoponibilidad y de fe pública registral a partir de los conflictos planteados tanto en el séptimo como en el octavo pleno casatorio civil. Y como corresponde, terminaré esta pequeña presentación haciendo algunas pequeñas reflexiones a modo de conclusiones. Pues bien, vamos a empezar. Vamos a empezar primero con las problemáticas que se han discutido en estos plenos casatorios. Vamos a empezar con el séptimo pleno casatorio civil. ¿Cuál fue el tema en discusión? ¿Cuál fue la problemática que se intentó resolver? Esto tiene que ver con los efectos que se derivan de una transmisión inmobiliaria que se suscita o se produce con anterioridad a la anotación de un embargo. Recordarán, esto en buena cuenta refleja un conflicto, como bien lo ha dicho la Corte Suprema y abundante doctrina, entre dos derechos importantes, como es el derecho a la propiedad que no logró acceder al registro, por un lado, y por otro lado, el derecho del crédito, pero con anotación de embargo. Obviamente, el propietario, vamos a ver ahora, va a hacer uso de un mecanismo procesal conocido como tercería para poder hacer valer este derecho de propiedad. De esto trata, en resumen, el problema. Voy a, de todas maneras, hacer una pequeña explicación gráfica para poder recordar de qué va el caso o los casos que se vienen discutiendo. Como sabemos, el embargo produce efectos tanto con anterioridad a la transmisión inmobiliaria como de forma posterior. En el caso particular que se abordó en el séptimo pleno casatorio, que tiene que ver con la transmisión inmobiliaria que es anterior al embargo, surgen problemas de preferencia y problemas de oponibilidad entre el propietario, el acreedor embargante, ese que confió en el registro y logró anotar su embargo, y el eventual adjudicatario si es que existe un remate por medio. Las causas que suscitan estos problemas son la oportunidad, fíjense lo que voy a decir, la oportunidad en que se suscita el embargo, en que se hace la afectación del bien, la acción o inacción del tercerista, la eventual inscripción tardía de la transmisión o el momento en que finalmente se produce la adjudicación.
Entonces, ahora sí, dicho estas ideas preliminares respecto al tema, el caso es bastante sencillo, ¿no? Un acreedor constituye a favor de un deudor un crédito, ¿no? Le otorga un préstamo, este deudor a su vez es propietario de un inmueble y este transmite la propiedad de dicho bien a un tercero, digamos a un adquirente. ¿Cuál es el dato particular en este caso? Que el adquirente no inscribe su propiedad. ¿Eso está mal? Bueno, hasta antes de la sentencia del Tribunal Constitucional que aborda o discute sobre el principio de fe pública registral, podríamos decir que no, porque de acuerdo con el artículo 949 del Código Civil, la sola obligación de agendar no ser propietarios y por tanto no requiere mayor formalidad en principio, ¿no? Teórica, como instrumento público o inscripción registral para ser propietario. Lo soy, con lo cual no estoy obligado a escribir. Pero esto, con la sentencia del TC reciente, ha cambiado, porque ahora existe un deber de diligencia que todo adquirente debe hacer, que es publicitar su adquisición, a efectos de hacer más oponible su derecho de propiedad. Pero bueno, volvemos al caso concreto. Hemos dicho que existe un crédito, hay una relación contractual entre un acreedor y un deudor, el deudor es propietario de un inmueble y lo transfiere, el adquirente no lo inscribe, y luego se suscita el incumplimiento de la creencia. Como consecuencia de ese incumplimiento de la creencia, el acreedor comienza a hacer una localización y una búsqueda de los eventuales bienes que tiene y advierte que el deudor que está incumpliendo el pago del crédito tiene todavía en registros públicos una propiedad que figura a su nombre. ¿Y esto por qué? Porque, repetimos, el adquirente no logró inscribir su transferencia de propiedad. Como consecuencia de ello, el acreedor lo que va a hacer es solicitar al juez que se produzca una afectación y esto va a originar la anotación de un embargo. Frente a esta situación, ya empezamos a vislumbrar el conflicto que se empieza a dar entre el acreedor embargante, el que anotó el embargo en el registro, y por otro lado, el adquirente que tiene la propiedad no inscrita. ¿Por qué? Porque eventualmente, en el caso que se logre concretar la ejecución del embargo, esto es el remate, se podría adjudicar la propiedad a un tercero. Y por tanto, este adquirente puede verse privado de su derecho de propiedad. Entonces, ¿qué va a hacer este adquirente? Lo que está previsto como mecanismo procesal en el Código Procesal Civil, que es la tercería de dominio, que como sabemos es una incidencia procesal, pero que tiene como objetivo principal buscar la desafectación de la traba, ¿no? ¿Con qué propósito? Con el propósito de poder conservar su dominio. Entonces ya empezamos a ver que ya hay detrás, entre la tercería y el embargo, dos derechos subjetivos en conflicto, ¿no? Por un lado estará el propietario tercerista, que lo que va a pretender es conservar su dominio, buscando la desafectación de la traba, y por otro lado estará el acreedor ejecutante, que lo que va a pretender, por obvias razones, es conservar su garantía para hacer efectivo el cobro de su crédito. Esto ya nos plantea un problema de oponibilidad entre la propiedad y el crédito, ¿no? Ahora, tanto embargo o tercería no pretenden, pues, una satisfacción definitiva de los intereses conflictivos. Hay un problema de incompatibilidad. Hasta aquí, ¿cuál fue digamos, el estado de la cuestión entre este conflicto que hay entre propiedad y crédito? Pues que la propiedad debería prevalecer sobre el crédito, ¿no? Y los argumentos son muchísimos. He tratado de sintetizar los argumentos principales y los menciono. ¿Por qué es que la propiedad debe prevalecer? Porque nadie debe responder con sus bienes propios por deudas ajenas. Además, dado que la propiedad es un derecho real que per se tiene oponibilidad erga omnes, cosa además de protección constitucional y por tanto debería oponerse al crédito. Y además no resulta aplicable la tutela de la apariencia y esto también vamos a conversar. Por el otro lado, los que tienen la posición a favor del crédito consideran que lo que se debe buscar es tratar de armonizar este concepto de oponibilidad a la propiedad no inscrita con el concepto de inoponibilidad registral del cual vamos a conversar más adelante. También se parte de la idea no menos cierta de que un esquema en el que un acreedor, confiando en el registro y advierte que existe un bien que pertenece a su deudor y finalmente no logra hacer efectivo ese embargo, lo que va a hacer a cuenta, se decía, es que va a encarecer el acceso al crédito. Y el otro problema que también se ha planteado es el caso de las tercerías fraudulentas, ¿no? Eso también es muy fácil de explicar. Como sabemos, el deudor frente al eventual escenario en que no va a poder cumplir y pretende, digamos, evitar que su patrimonio se pueda ver comprometido con una eventual afectación judicial, decide empezar a enajenar, sacar los bienes de su patrimonio. Y esto podría constituirse, si es que esto es de mala fe y se hace en un momento no oportuno, como un supuesto de tercería fraudulenta.
Entonces, hemos visto ya, digamos, a grosso modo, cuál sería la problemática que se ha abordado en el séptimo pleno casatorio. Veamos ahora cuál es la problemática que se plantea en el octavo pleno casatorio civil. Ahí la cosa es mucho más sencilla de explicar en el sentido del caso planteado. Aquí lo que se va a discutir son cuáles son los efectos que se pueden derivar como consecuencia de la disposición unilateral de un bien social inmobiliario. No me voy a referir a un bien social mobiliario porque las reglas son clarísimas, sino de un bien social inmobiliario. Aquí entonces estaremos frente a un conflicto entre el derecho de propiedad del cónyuge preterido, por un lado, y por otro lado, el derecho de propiedad del adquirente y el derecho de propiedad del tercero registral. Fíjese cómo hago el planteamiento de este tema. Hago la distinción entre la propiedad del que adquiere directamente del aparente soltero y del tercero registral. Ahora vamos a hacer la explicación más adelante. Como les mencioné, gráficamente, el caso no es nada complicado. Una persona que ostenta la propiedad, en este caso para efectos de la discusión de los principios, estamos frente a un transferente que es titular registral y que en el registro aparece además como soltero, ¿no? Pero repetimos, es un soltero aparente, ¿no? ¿Por qué? Porque está casado y el cónyuge no interviene en la transferencia. Entonces, la pregunta es, ¿el adquirente tiene algún tipo de protección? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa con ese acto jurídico? ¿Mantiene la propiedad? ¿No lo mantiene? Entonces, surgen dudas en torno a este tipo de transferencia. ¿Estamos frente a un contrato ineficaz? ¿Estamos frente a un contrato nulo? ¿Es un contrato anulable? Y es un poco lo que se va a plantear en el debate y en la discusión. Esto es, ¿cuáles son los efectos derivados de esa transferencia patológica, ¿no? Pero también puede ocurrir este mismo esquema, que ya el adquirente del cónyuge, que en realidad es un soltero aparente, transfiera la propiedad a un tercero, esto es, a un tercero registral. Y en ese escenario estaremos frente a una adquisición a non domino, dado que el adquirente inicial del cónyuge soltero no aparente no tendría el dominio sobre el bien. Entonces, aquí la pregunta que nos hacemos es cuáles son los efectos de esta patología contractual, de este contrato inicialmente viciado que es anterior a la adquisición del tercero registral. La pregunta es, ¿estamos frente a un tercero registral en los términos que establece el artículo 2014 del Código Civil? Es decir, ¿mantiene su adquisición? Entonces, todos estos problemas que se han generado es respecto a que, repito, en el contrato ha intervenido una persona que aparentemente decía que era soltera y por tanto era un bien propio, pero que en realidad era parte de una sociedad de ganancial, una sociedad conyugal, y por tanto el bien era social. Pues bien, ya hemos un poco en este primer punto de la exposición explicado cuáles han sido un poco los hechos de las problemáticas que se han intentado discutir tanto en el séptimo como en el octavo pleno casatorio civil. Lo que ahora voy a comentarles como segundo punto de mi intervención es cuál ha sido, digamos, la respuesta o la posición que ha tenido la Corte Suprema respecto a cada uno de estos temas que han sido planteados. Vamos en orden, vamos a empezar primero con el séptimo pleno casatorio civil. La discusión gira en torno a la interpretación que debemos hacer del segundo párrafo del artículo 2022 del Código Civil. Este artículo, como sabemos, regula un problema de oponibilidad de derechos sobre inmuebles y establece una regla de preferencia a partir de debe interpretarse de forma sistemática con otro artículo relativo a la concurrencia de acreedores, que es el artículo 1135, que establece que también, si bien es cierto, el registro es la regla de oponibilidad por la cual prevalece un determinado adquirente, hay que también adicionarle el requisito de la buena fe. Pero bueno, este es un tema de interpretación. Lo interesante es que aquí, como ya lo sabemos, el conflicto no se suscita entre dos derechos reales. El conflicto se suscita entre un derecho real de propiedad que no accedió al registro y el derecho de crédito que está garantizado a través de una anotación de un embargo. En ese caso, la jurisprudencia y también la doctrina ha empezado a discutir sobre el artículo que sería pertinente, y es el segundo párrafo del artículo 2022 que nos daría una suerte de pauta. Digo una suerte de pauta porque no era tan claro finalmente lo que el legislador puso. Tanto es así que generó un debate intenso en la doctrina, en la jurisprudencia, y que motivó finalmente este séptimo pleno casatorio civil. ¿Y cuál es este precepto legal? Si se trata de derechos de distinta naturaleza, ¿no?, llámese propiedad, llámese crédito, se deben aplicar las disposiciones
del derecho común. Y es ahí cuando empezamos a discutir qué entendemos por derecho común, ¿no? Bueno, finalmente la Corte Suprema, después de tanto debate, tanto análisis, de tantos amigos de la Corte que opinaron en un sentido y en otro, concluyó que debería de prevalecer la propiedad no inscrita. Y para los que, digamos, pues desarrollan o trabajan temas vinculados al derecho registral, no tomamos este tema de la mejor forma, dado que es un ejemplo de cómo el registro finalmente termina siendo debilitado. Y luego voy a referirme a esto nuevamente cuando analicemos el octavo pleno casatorio. Pero lo cierto es que, de acuerdo con este pleno, la propiedad prevalece, pese a que no logró acceder al registro. Los argumentos de la Corte Suprema están ahí detallados, los voy a simplemente mencionar, no voy a profundizar porque si no me extendería demasiado. Me interesa rescatar algo que el tribunal lo ha dicho en la Corte Suprema, es que esta suerte de protección constitucional que era exclusiva de la propiedad no es tanto así, ¿no? Dado que entiende, y para eso hace suyo una sentencia del Tribunal Constitucional, de que tanto la propiedad y el crédito gozan de una protección constitucional y en esa medida adoptan un concepto de derecho de propiedad mucho más amplio que se extiende a bienes no solo materiales, sino también a inmateriales. Esto es el crédito, ¿no? Entonces también hay una suerte de protección constitucional del crédito. Luego está, digamos, el otro argumento que sostiene que vendría a ser inaplicable la primera parte del artículo 2022 del Código Civil al conflicto, dado que, como sabemos, este primer párrafo hace una alusión exclusiva a conflictos entre dos derechos reales, ¿no? Y el tribunal, el Poder Judicial, la Corte Suprema, aclaró muy bien en el sentido de que el embargo, la afectación de embargo, no tiene, pues, la condición de derecho real, ¿no? Es una afectación judicial, ¿no? Por eso es que se ha dicho también que no es posible, pues, que el objeto de un derecho sea otro derecho. Eso no puede ser. Entonces, la Corte Suprema entiende de que no habría en este caso un derecho. El embargo es una afectación judicial, no es per se un derecho. Entonces, no podemos poner ese mismo nivel. Por tanto, no resultaría aplicable el primer párrafo del artículo 2022. Y luego está, y esto es lo que sí nos interesa para efectos de lo que vamos a conversar ahora, la inaplicación de los criterios registrales. ¿Y por qué es que se discute la aplicación en algún momento del principio de prioridad, de fe pública o el principio de inoponibilidad? Porque para aquellos que defendían de que debe prevalecer el crédito, la respuesta del legislador en el segundo párrafo era pues insuficiente. Y algunos incluso sostenían que estamos frente a una eventual laguna jurídica, ¿no? Es decir, que no había un vacío normativo que no había sido regulado y por tanto había que aplicar en forma analógica alguna regla, alguna solución. Llámese los principios registrales como prioridad, o fe pública o inoponibilidad. Pues bien, la Corte Suprema entiende y concluye que no es posible aplicar estos principios, ¿no? Dado que no ha sido, digamos, intención del legislador hacer referencia a un principio registral, porque si lo hubiese hecho, dice la Corte Suprema, lo hubiese puesto de manera expresa, ¿no? Tanto como lo ha hecho en otros distintos artículos del Código Civil que escogen el criterio registral como solución para un problema de oponibilidad de derechos. Y finalmente, la Corte Suprema se decanta por establecer la siguiente regla interpretativa vinculante para todos los jueces y para todos los operadores jurídicos, y es la siguiente. ¿Cuál es el sentido de esta frase de hecho común? Pues hay que interpretarla de conformidad con nuestro artículo 949 del Código Civil, que como les mencionaba, establece que la sola obligación de ajenar nos hace propietarios, y esto es lo interesante, el artículo 1219, numeral 1 del Código Civil, que a criterio de la Corte Suprema entiende que no es posible que un Estado de Derecho, que un momento jurídico, un acreedor embargue bienes ajenos. Este es un principio, me parece muy importante, que no es tan expreso, ojo, en el Código Civil peruano como si está en otras normas, el Código Civil español, por ejemplo. Pero el tribunal entiende de este artículo que no es posible, pues, afectar con bienes ajenos, digamos, deudas de terceros, ¿no? Este es tiene un sentido, creo, de justicia que la Corte Suprema acoge, ¿no? Y que hace esta interpretación. Entonces, finalmente, establece tres reglas vinculantes. Voy a solamente mencionar las dos que creo que son importantes. La regla sustantiva, que expresamente dice que en todo proceso de tercería de propiedad que involucre bienes inscritos, debe considerarse o interpretarse el segundo párrafo del artículo 2022 de acuerdo, en concordancia con el que establece el artículo 949,
y el artículo 1219, inciso 1 del Código Civil, ¿no? Dado que el derecho de propiedad del tercerista es oponible frente al derecho de acreedor embargante, ¿no? Esta es la regla que finalmente opera, ¿no? Y claro, establece sí algunas precisiones. Esto será siempre que se logre acreditar que el derecho real se ha originado con anterioridad, ¿no?, a la afectación, a la traba, y para eso es necesario tener fecha cierta, ¿no? Y es más, luego viene la regla formal que incluso exhorta, esto por el contexto de las eventuales tercerías fraudulentas, exhorta que los jueces de primera instancia de oficio, una vez que ya logre ser admitida la demanda, a efectos de poder velar pues por la legalidad de la certificación de la fecha cierta, puedan cursar oficios tanto a los notarios o otros jueces o algún otro funcionario para verificar la autenticidad de la certificación. Esto que menciono es algo que para los que realizan labor de calificación es bastante común. Bueno, en un mundo no digital, porque ahora como estamos con el tema de la transformación digital, esto cada vez es ya inviable, ¿no? Pero en un contexto en el que todavía se usa el papel, donde todavía hay notarios, donde todavía hay funcionarios que certifican de manera presencial con instrumentos, sí es necesario verificar la autenticidad. Repito, ¿por qué se dieron estas reglas? Por el hecho de tratar de evitar una eventual tercería fraudulenta. Esto es que en realidad el deudor, con el perjuicio, con el ánimo pues de querer afectar al acreedor, pues empieza a esconder, comienza a disipar su patrimonio y comienza a realizar actos simulados para poder decir que ya no tiene la propiedad o la titularidad de estos bienes. Bien, pasemos ahora al octavo pleno casatorio. Vamos ahora, ya hemos salido del séptimo pleno casatorio y hemos visto las reglas que la Corte Suprema nos ha dado en torno a este debate tan intenso que duró muchísimos años, en torno a la propiedad no inscrita y en torno al crédito. Pues ahora vamos a ver cuál ha sido un poco el decantar o la posición que ha tenido la Corte Suprema en torno al octavo pleno casatorio. Recordar que aquí lo que se discute concretamente es qué ocurre cuando se produce la disposición de un bien social inmobiliario por uno de los cónyuges. Esto es sin el asentimiento o el consentimiento del otro cónyuge, ¿no? Para tal efecto hay una regla, que es el artículo 315 del Código Civil, que claramente establece y dice que para poder disponer los bienes sociales o para gravarlos, es necesario que intervengan marido y mujer, ¿no? Sin perjuicio que cualquiera de ellos pueda, digamos, otorgar la facultad, ¿no?, y dar un poder al otro, ¿no? Y luego dice además el artículo 315, lo dispuesto en este párrafo anterior no rige para la adquisición de los bienes muebles. ¿Cuál es el tema aquí? Que frente a ese escenario, este caso concreto, donde hay un acto unilateral de disposición de un bien social, este artículo 315 pues queda corto, queda chico, porque no regula cuál es el remedio específico para este supuesto planteado. Entonces, frente a ese escenario, la doctrina y también la jurisprudencia empezó a desarrollar una serie de tesis en torno a cuál podría ser el remedio o sanción en caso de incumplimiento. Es así que tenemos la tesis de la nulidad, la tesis de la anulabilidad y la tesis de la ineficacia. Vamos rápidamente a mencionar un poco para recordar esto de las tesis, ¿no? La tesis de la anulabilidad. Como sabemos, pues, la invalidez se produce no tanto por la carencia, pues, de algún elemento, de algún presupuesto del contrato. O sea, lo que ocurre es que el problema de la nulidad se plantea a partir de que el defecto o la patología no compromete la estructura del acto, ¿no? O sea, el vicio, en este caso sería la falta de disposición del transferente, solo estaría generando una suerte de invalidez relativa, ¿no? Además, como dice el profesor italiano Bianca, esta supuesta irregularidad que se presenta en el negocio únicamente pues afecta al interés de una de las partes, ¿no? Y en el caso concreto, esto es la falta de intervención del cónyuge preterido, supondría que se estaría afectando un interés privado que sería el interés de la familia, ¿no?, en la medida que están perdiendo un bien de la sociedad. Ahora, esta tesis de anulabilidad, como ustedes saben, no es una tesis, digamos, muy defendida o desarrollada por la doctrina, pero la Corte Suprema lo menciona, dado que en el año 2006 hubo un intento de reforma del Código Civil justamente con relación al caso que se ha planteado, repito, disposición unilateral de bienes sociales, y ahí optó pues por la tesis de la anulabilidad como remedio o sanción para esta situación, un poco siguiendo la línea de lo que ya había establecido el artículo 1322 del Código Civil español.
Pero ¿por qué esta tesis no prospera? Porque se necesita de todas maneras que tenga un reconocimiento legal expreso, ¿no? Y esto es por eso que finalmente no logra, digamos, acogerse, ¿no? Luego estaría la tesis que ha sido más defendida por toda la doctrina y también ha sido en parte acogida por la jurisprudencia, que es la tesis de la ineficacia por falta de legitimación. Como sabemos, la legitimación sería una suerte, un presupuesto subjetivo del contrato, ¿no? Que consiste en que esa competencia que tiene la parte contratante para poder disponer su posición jurídica como objeto del contrato, que además está ligado a la autonomía privada, está ausente en este escenario, en este caso concreto, ¿no? Es decir, es ineficaz por falta de legitimación. ¿Por qué? Porque el disponente, el transferente, no tiene pues la titularidad del bien, dado que estamos frente a un patrimonio autónomo, ¿no? Y en esa medida, también la doctrina ha señalado que la falta de legitimación en realidad no es un requisito, un elemento intrínseco a la validez del acto, sino por el contrario, sería un defecto extrínseco al del acto jurídico, ¿no? También los que han sostenido la tesis en eficacia también han dicho pues que estaríamos frente a un contrato sobre bien ajeno y en esa medida se aplicarían los supuestos de ineficacia, las consecuencias de la ineficacia, ya que no puede producir un contrato de efectos respecto a aquellos que no han participado en el contrato. Y por último, la tesis de la nulidad, que ha sido la tesis que finalmente ha sido acogida y aceptada por la Corte Suprema. Bueno, aquí hay varias cosas que mencionar, pero voy a tratar de ser bastante breve. Un primer aspecto por señalar es que el Poder Judicial ha aplicado no solo una causal, sino hasta 4 causales para poder sostener la nulidad de este tipo de actos, ¿no? Ya sea por falta de manifestación de voluntad, dado que no concurre, no aparece el cónyuge preterido, ¿no? O porque incluso su objeto es jurídicamente imposible en la medida que la ley, como establece que debe concurrir marido y mujer, y no lo están haciendo, se estaría incumpliendo una norma legal, ¿no? Luego está la causal de que en realidad estaríamos frente a una vulneración del orden público, eso sería la tesis de la nulidad virtual, ¿no? Y por último, que en realidad estaremos frente a un fin ilícito. Esto en realidad es dado cuando existe una connivencia, un acuerdo irregular de mala fe entre el disponente, el aparente soltero, y el adquirente, ¿no? Aquí en realidad se han puesto de acuerdo para poder perjudicar al cónyuge que no intervino. Bueno, como sabemos, de todas estas posibilidades, de todas estas tesis que se han planteado, finalmente la Corte Suprema se inclinó por la tesis de la nulidad. Y de las 4 causales, dijo por la tesis de la nulidad virtual. Es decir, este es un acto nulo por ser contrario al orden público. Bueno, ¿cuáles son las reglas vinculantes? Tampoco voy a detenerme mucho en ellas. Bueno, son 7 reglas las que ha establecido el tribunal. Las primeras 4 reglas, creo yo que no hay mucho que decir. Por ejemplo, la propiedad es un derecho humano. Creo que esto no sé si era necesario colocarlo como regla vinculante. Qué duda cabe que la propiedad es un derecho humano. No entiendo mucho el sentido de por qué la Corte lo ha recalcado. Quizás de repente por querer buscar la vinculación entre la propiedad a favor de los cónyuges, ¿no? Luego está la otra regla, ¿no? Que sí es un poco discutible en el sentido de que la Corte seguramente entiende que las reglas de copropiedad se pueden aplicar de manera supletoria cuando se trate de una disposición indebida de un derecho inherente a la sociedad conyugal. Esto sí ha sido bastante discutido por la doctrina reciente, dado que la Corte Suprema en su pleno casatorio, en el 8º pleno casatorio, no hace ninguna mención, ¿no? a por qué se aplica la copropiedad, simplemente lo establece al final como una regla vinculante, pero no fundamenta, no explica. Y además es discutible, pues como se les ha indicado, es un patrimonio autónomo. Entonces, hablar de copropiedad frente a un patrimonio autónomo es un poco complicado de entender. Luego está el otro que también me parece que es bastante evidente: la regla de propiedad no ampara el abuso del derecho. Entiendo que esto ha sido para quizás evidenciar que hay un respeto, un interés por el tema de la familia, ¿no? Y por último, la otra regla es la necesidad de que, de acuerdo con el artículo 315 del Código Civil, exista una actuación conjunta, ¿no? Pero bueno, vamos con las reglas que quizás sí son más interesantes, que son lo que ha motivado objeto de distintos eventos y comentarios, ¿no? Esto está en el precedente E, F y G, ¿no? Lo importante y algo que rescato que ha hecho la Corte Suprema es hacer una distinción de 2 tipos de actos de disposición unilateral.
un primer escenario, el acto de disposición unilateral es un acto que sí cuenta con un poder de representación. ¿Esto qué significa? Pues que obviamente el cónyuge que intervino lo hizo con un poder, con acto de apoderamiento por parte del otro cónyuge para poder disponer del bien inmueble. Solo que el transmitente se ha excedido de este poder especial. Estamos frente a un caso de un acto ultra vires, ¿no? Y por tanto, ya sea que se ha excedido porque ha sido insuficiente o el poder incluso ha sido revocado. Pues, ¿cuál es la conclusión de ese escenario para el Poder Judicial? Que sería un acto ineficaz, ¿no? En aplicación del artículo 161 del Código Civil. Pero quizás lo que generó más debate es lo que más adelante viene. ¿Y qué pasa si nunca tuvo poder? Que esto es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Es decir, el acto de disposición unilateral se hizo sin poder de representación. Y es ahí cuando entra a discusión lo que hemos venido ya planteando. La Corte Suprema se inclina por la tesis de la nulidad virtual, porque considera que se está vulnerando el artículo 219, inciso 8 y el artículo 5 del título preliminar del Código Civil. Y la última regla, que es como consecuencia de la anterior, es que cualquiera de los cónyuges puede reivindicar el bien que pertenece a la sociedad de gananciales. Bien, con esto, estimados amigos, hemos concluido con la segunda parte de mi exposición y ahora me voy a referir a la tercera y última. Ya hemos visto un poco cuál es la problemática que se ha discutido en ambos plenos, hemos visto cuáles han sido las reglas o las soluciones que ha intentado dar el Poder Judicial respecto a estos problemas que se vienen suscitando, y ahora vamos a un poco a comentar estos dos principios registrales. Yo les comenté al inicio a modo de introducción, que estos temas se pueden abordar de muchas aristas, incluso desde un enfoque constitucional, creo yo. Pero en esta oportunidad voy a tratar un poco de limitarme solo al tema registral y concretamente a estos efectos de inoponibilidad y de fe pública registral. Veamos el primer escenario, propiedad versus crédito. ¿Se aplican los principios registrales al acreedor anotante? Es decir, ¿este acreedor puede ser protegido por alguno de los principios? Y la respuesta sería no. Yo coincido plenamente con la Corte Suprema en el sentido de que no es posible aplicar el primer principio, el principio de prioridad, ¿no? No cabe aplicar, porque este concepto, este principio de prioridad que tenemos regulado en el artículo 2016 del Código Civil se da más en un plano tabular, no un plano entre un conflicto entre un derecho real y una afectación de embargo, ¿no? Además, creo yo, y esto también lo menciono a modo de ejemplo, también se invocó un poco de la doctrina española, pero ahí hay que tener mucho cuidado. Algunos han sostenido que sí se aplicaría el principio de prioridad haciendo mención a la ley hipotecaria española, pero tenemos que recordar que también existe un Código Civil español y hay un artículo del 1923 del Código Civil donde ya nos plantea alguna distinción entre la preferencia sustantiva y la prioridad registral, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Luego está el principio de fe pública registral y por supuesto tampoco se aplicaría, que duda cabe, al conflicto entre la propiedad y el crédito. No es esa tampoco la solución, ¿no? Y eso es mucho más claro todavía, ¿no? Porque el acreedor embargante, pues en sencillo, no es un tercero hipotecario, ¿no? El acreedor no está adquiriendo, no es un tercero adquirente. Y además no se cumpliría con el requisito de la onerosidad, ¿no? Porque acá no hay este elemento contractual. Lo que viene quizás sí sea un poquito más de análisis. ¿Se podría aplicar entonces al problema entre la propiedad no inscrita y el crédito el principio de inoponibilidad registral? En resumen, o para un poco poner el tema de manera mucho más clara, ¿qué cosa sería este principio de inoponibilidad registral? Vamos a decir que es algo así como aquello que no logra inscribirse es inoponible a lo que está inscrito. En esa medida, hay un autor que lo he citado, el profesor José Bustos Pueche, que escribió un artículo ya de hace muchos años en la Revista Crítica Española, titulado El sujeto beneficiario de la protección registral. Y frente a una problemática similar como la nuestra, habla un poco acerca del principio de inopolibilidad registral como una posible solución a este problema repito, entre acreedor y propietario no inscrito. Considera que el acreedor anotante, fíjense lo que voy a señalar, bajo la tutela de la apariencia jurídica que proporciona el registro de la propiedad, sí puede invocar a su favor la inoponibilidad
de esa adquisición que fue anterior y que no estuvo inscrita. Esto es como reforzar la confianza en el registro, ¿no? Es decir, si yo aplicara el principio de inoportunidad registral, podría decir que aquello que no esté inscrito, dado que la transferencia anterior no estuvo inscrita, ¿cómo yo la voy a conocer? ¿Cómo va a serme oponible, ¿no?, al acreedor, este que diligentemente hizo la localización y la búsqueda de los bienes y encontró pues que había un bien que era del deudor, que estaba inscrito en el registro? Entonces, la idea cuál es que el acto no inscrito, al carecer de esta conocibilidad legal, ¿no?, que proporciona el registro, efecto de publicidad, algunos le llaman, los terceros no podrían verse perjudicados por los efectos que irradian, ¿no? Esta es como la pregunta que yo planteo, ¿no?, si se puede aplicar, y algún autor lo ha planteado, ¿no? Si le doy una mirada, pero así veloz, a esta problemática, cómo se ha venido desarrollando en otros sistemas como el sistema francés e italiano, que son sistemas comunes a los nuestros porque son sistemas consensuales de transmisión inmobiliaria, vamos a ver que en estos sistemas sí ha prevalecido el crédito, el acreedor, ¿no? Bueno, el sistema francés, y ahí lo menciono, solamente lo voy a señalar, no voy a entrar a tanto detalle. Como sabemos, tiene un sistema de transferencia o transmisión que se sustenta o se apoya en el mero consentimiento. Pero es interesante revisar algunos artículos del Código Civil francés, como el artículo 2377, que regula un supuesto de concurrencia a acreedores, o el artículo 2425, que regula un supuesto de concurrencia con hipotecas, además. En ambos casos, da a entender la existencia de una regla de inoponibilidad. Pero el tema ya queda casi cerrado a partir de un decreto del 4 de enero del año 1955, concretamente el artículo 30, en la que nos dice esta norma, esta ley, que los actos no publicados son inoponibles frente a terceros, ¿no? Y bajo estos principios podemos entender pues que prevalece el acreedor embargante. Si revisamos el sistema italiano, donde también tiene un sistema de consensual de transmisión de dominio, hay una regla de inoponibilidad que está en el artículo 26 de 2144 del Código Civil, pero sobre todo existe una regla específica. Ya esto es mucho, toca el caso concreto. Me refiero al artículo 2914, numeral 1 del Códice Civil italiano, que regula el supuesto de la transferencia anterior al pignoramento, al embargo, y concluye o se establece en esta norma que no produce efecto a la transmisión anterior justamente porque no logró acceder al registro. Entonces, cuando yo miro la experiencia francesa e italiana, yo digo, pues fíjese que aquí en estos países esta regla de inoponibilidad de lo no inscrito sí hace valer el país, ¿no? Y ahora vamos a entender por qué no es así. Y si miramos al sistema español, del cual tanto se ha dicho, porque nuestro derecho registral, nuestro libro noveno del Código Civil, se ha inspirado en la ley hipotecaria española, pues ellos tienen en el artículo 32 justamente un principio de inoponibilidad. Pero es un principio de inoponibilidad de carácter restringido. No es tan inoponible como el sistema francés o italiano. No, porque existen otras normas en el Código Civil que también están ahí mencionadas que permiten hacer una distinción y una diferencia entre la preferencia crediticia, hay un orden de prelación entre los créditos, y hay un orden de prelación entre el registro. Y por otro lado, esto me parece bastante interesante, que lo indica el profesor Ángel Juárez Torrejón, que la anotación de un embargo no puede tener pues una eficacia hacia atrás, sino en futuro, y por tanto no puede pues el embargo ser oponible frente a una adquisición anterior, ¿no? Por eso es que en España se han optado por hacer prevalecer a la propiedad no inscrita. ¿Y cómo es el caso del Perú? ¿Se puede hablar de un principio de inoponibilidad registral? ¿Se pudo esto, digamos, aplicar en el séptimo pleno casatorio, como ocurrió en Italia, ocurrió en Francia, o es una discusión, digamos, inoficiosa? A ver, primero, el principio de inoportunidad registral no está, pues, reconocido en forma expresa en nuestro Código Civil. No tenemos una regla tan clara como el artículo 32 de la Ley Hipotecaria Española. No obstante ello, el Tribunal Registral, en varias resoluciones, he citado una de ellas, por ejemplo, la resolución 103 del 2013, señala y sostiene de que si bien este principio no está reconocido en forma expresa en el Código Civil, hay normas, pues como el artículo 2022,
el artículo 2034, que regula los efectos de la omisión de la inscripción, ¿no? Que señala que la falta de inscripción del acto en el lugar donde debió hacerse motiva que aquel que no afecte al tercero que celebró el contrato oneroso y con buena fe en dicho lugar. O el artículo 2038 que regula, en el caso de mandos y poderes, derecho de tercero de la buena fe. Considera que, pues, de acuerdo con estos artículos, que sí, pues, estaría en alguna medida recogido este principio de inoponibilidad. Sin embargo, creo que es un tema bastante discutible, ¿no? Decir que el principio está. Luego sí tenemos una norma que quizás muchos no han caído en la cuenta, que está en este reglamento de publicidad registral. Si ustedes revisan el reglamento de publicidad registral, concretamente el artículo 5, literal B, va a encontrar una regla que establece casi de forma similar o parecida, parece una copia textual del artículo 34 de la Ley Hipotecaria Española, que regula cuáles son los efectos de la publicidad material, y entre los efectos destaca el efecto de inoponibilidad. Dice, los actos o derechos no inscritos ni anotados en el registro no afectan ni perjudican al tercero que inscribió su derecho en el registro. Entonces, digamos, ya entre lo que dijo el tribunal respecto a que sí existe el principio de inoponibilidad registral y esta regla prevista en el reglamento de publicidad que regula los efectos de la publicidad material, podríamos decir que estamos frente al principio de inoponibilidad registral y la pregunta es, ¿podría o no podría aplicarse? Y creo yo que la verdad queda un poco corto, digamos, los argumentos que hay. ¿Por qué? Porque, digamos, no podríamos, a diferencia de lo que ocurre en Italia o en Francia, donde hay reglas más específicas, aplicar una regla de inoponibilidad que está en sentido amplio, ¿no? Que no es tan claro. Y además porque no debemos dejar de mencionar que esto tiene también que ver mucho con el sistema de transmisión de la propiedad. Entonces tengo ciertos reparos, creo yo, al considerar que podría aplicarse. Quizás debió, ya esto es una propuesta de ley referenda, replantearse, ¿no? El tema de la incorporación del principio de inoponibilidad ya a nivel legal y no solo a nivel reglamentario. Bueno, salimos del principio de inoponibilidad, volvemos al principio de fe pública registral. Solamente mencionar y recordar que para que la fe pública pueda operar tiene que necesariamente que concurrir sus requisitos, adquirir un titular registral, que además que el título sea oneroso, que sea un título válido y que se inscriba en el registro público. Y que duda cabe que el tercero necesariamente para que mantenga su adquisición inatacable tiene que tener buena fe, ¿no? El elemento de la buena fe es el elemento principal y central de este principio. ¿Cuál ha sido la posición, pues, de la Corte Suprema en el octavo pleno casatorio con relación al conflicto suscitado entre un acto de disposición de un bien social de forma unilateral? Y esto es algo que sí creo que debemos prestar bastante atención y quizás criticar, ¿no? en la Corte Suprema. La Corte Suprema toca el tema, lo plantea, es más, señala un par de argumentos muy interesantes, pero, y es más, lo voy a leer, dice, siendo yo así, resulta que el artículo 315 del Código Civil debe ser interpretado, fíjense lo que dice la Corte Suprema, apreciando esta conexión externa de las sociedades gananciales y por tanto tomando en consideración las reglas del tráfico. Fíjense lo que nos dice la Corte Suprema en el octavo pleno casatorio, que este artículo 315 del Código Civil debe ser interpretado tomando en cuenta las reglas del tráfico. Y esto permite afirmar, dice el Poder Judicial, que la disposición de un bien social por uno de los cónyuges sin el consentimiento del otro es un contrato nulo, sí, claro, pero no repercute contra aquel tercero que lo haya adquirido conforme a los requisitos establecidos en el artículo 2014 del Código Civil, ¿no? Entonces, en conclusión, de acuerdo con el octavo pleno casatorio, ya haciendo uso del principio de pública registral, entiende que esta nulidad del contrato no le alcanza, ¿no? Es decir, el tercero registral mantiene su adquisición. Claro, esto es para el tercero registral, pero ¿qué pasa con el adquirente directo, este que le compra directamente al cónyuge o el aparente soltero, ¿no? ¿Qué pasa con ese? Con ese se le aplica la nulidad y por tanto, al ser un acto nulo, es decir, es un acto inválido, no produce ningún tipo de efecto. ¿Y cuáles son las consecuencias derivadas de la tesis de la nulidad?
Ojo, repito, para el adquirente del cónyuge soltero, ¿ok? No para el tercero registral. Para el tercero registral, todo. Se aplica la fe pública registral, mantiene su adquisición, para él todo. Pero para el adquirente directo, este que le compra, este que se acercó al registro, que vio que era soltero, que era bien propio y le compra, ¿qué pasa con este? Se le aplica la nulidad. A este no se le aplica la fe pública registral. Y como no se le aplica la fe pública registral, ¿cuál es la consecuencia? Que su contrato de transmisión de dominio, digamos, compra-venta, no produce efectos negociables. Consecuencias, uno, la pérdida de la propiedad, ¿no? Porque al ser declarado un acto nulo, el bien sigue perteneciendo a las sociedades gananciales. Y conforme hemos visto, la sociedad gananciales puede pedir que se reivindique el bien a favor de ellos. Dos, al declararse la nulidad, no se pueden actuar los distintos remedios que hay para la tutela del crédito, ¿no? El adquirente de buena fe no puede, pues, actuar todos los remedios que ha previsto en su propio contrato, porque este ya no existe, este es nulo, ¿no? O aquellos que establezca la ley. Y lo que quizás es más criticado es que la nulidad no permite resarcir el interés positivo, ¿no? Esto es la posibilidad incluso de exigir el lucro cesante por dejar, pues, de contratar con un tercero por contratarle a este que decía que era soltero, pero que en realidad no lo era, ¿no? A lo sumo, lo que podría en todo caso hacer, y esto también lo ha señalado la doctrina, es pedir ante el juez que se logre indemnizar la afectación de lo que se conoce como el interés negativo, ¿no? Colocarlo en la misma posición en la que estaba. O en todo caso, algunos sostienen que podría también demandar la responsabilidad precontractual, pero fuera como es el caso, pierde la propiedad, ¿no? Y esto a mí me genera una serie de, digamos, de comentarios y sí de críticas en torno a esta tesis de la nulidad con relación, repito, al adquirente, ¿no? Como les mencioné, el octavo pleno casatorio solo se enfoca en el caso del tercero registral, ¿no? Y no propiamente en el adquirente que contrata directamente con el cónyuge aparentemente soltero, ¿no? Y lo cual a mí me genera una suerte de, digamos, de preocupación, ¿no? Porque por un lado la Corte Suprema dice, y lo voy a leer, está en la página 41 de su sentencia. De esta forma, dice la Corte Suprema, para nuestro ordenamiento, quien contrata confiando en la información registral no puede ser perjudicado. Por supuesto, esto está bien, qué duda cabe. Si yo contraté confiando en información que me proporciona el registro, yo no puedo luego ser perjudicado, ¿no? Por una información que no estuvo ahí. Luego dice en la Corte Suprema, en este octavo, el pleno casatorio, que la norma de orden público que obliga a la participación de los dos cónyuges, se refiere al artículo 315 del Código Civil, cede frente a la seguridad del tráfico, pues el adquirente no podía saber que dicha norma le era aplicable, ¿no? Pues, o sea, fíjense lo que está indicando la Corte Suprema, que sí, es nulo, la consecuencia es que pierdes la propiedad, pero por momentos el tribunal pareciera que reflexiona, le mete retro, recapacita y dice, no, pero la nulidad en este caso no puede perjudicar al adquirente que confió en el registro y debe ceder frente a la seguridad del tráfico, ¿no? Puesto que el adquirente no sabía que dicha norma le era aplicable, ¿no? Claro, estos son los argumentos que el tribunal ha usado, la Corte Suprema ha usado para poder tutelar al tercero registral, al que se le aplica el artículo 2014 del Código Civil. Pero la pregunta, y yo lo planteo ahí, ¿no? ¿Y qué pasa con ese que compró directamente? Ese que confió en el registro, ¿no? ¿Acaso la seguridad del tráfico que tanto el tribunal ha, digamos, puesto en valor, no le alcanzaría también a este adquirente? ¿Por qué sí cede frente a la seguridad del tráfico respecto al tercero registral, pero por qué no respecto del que adquirió directamente? Entonces, son algunas preguntas que me deja a mí esta suerte de pareciera que hubiera un doble estándar respecto a la tutela de la confianza en el registro. Si tú compras confiando en el registro, pierdes la propiedad, si es que esto es declarado nulo. Pero si tú le vendes a un tercero, se mantiene. Entonces, hay algo ahí que como que no queda del todo claro. Y no solamente es algo que yo lo sostenga. Es más, la propia Corte Suprema también lo ha sostenido, pero no en el voto de mayoría, sino en el voto de minoría. Y ahí, en el voto de minoría, sí establecen una regla vinculante que busca en alguna medida tutelar ya no solo al tercero registral del 2014,
sino aquel que compró directamente sobre la base de lo que decía el registro. La regla es la siguiente: si el adquirente obró de buena fe, ¿no? Y esto se puede evidenciar, dice la propia Corte Suprema, por ejemplo, en la inexistencia de datos de reconocibilidad de la propiedad, o por la falta o deficiencia de la información registrada que no sea posible convertir, dice, ¿no? Pues en estos casos debe respetarse su adquisición, ¿no? O sea, sí, ahí sí se mete adquisición. Y aquí lo que hace esta interpretación es quizás un poco discutible, digo yo, pero entiendo las razones quizás que motivaron buscar una regla. Lo que hace la Corte Suprema en el voto de minoría es aplicar el artículo 2022 del Código Civil para decir que el adquirente directamente del cónyuge soltero es propietario y debe mantener su adquisición, no por el 2014, sino por el 2022. Y esto me plantea la siguiente inquietud, ¿no? ¿Se puede entonces tutelar la confianza del registro a partir del artículo 2022 del Código Civil? ¿Hay en el artículo 2022 un principio de inoponibilidad? ¿Es acaso que la Corte Suprema ya nos está hablando de la posibilidad de que exista un principio de inoponibilidad, pese a que no estaba reconocido en forma expresa? Hay una norma en el reglamento de publicidad, pero que obviamente no alcanza a instancias judiciales, ¿no? Dada el nivel de jerarquía. Parecería que ya el tribunal empieza a decantarse con una posible existencia de un principio de este tipo, ¿no? Pues bien, ya para poder terminar, y a modo ya de conclusiones y pequeñas reflexiones, ¿no?, en torno a los temas que he planteado. A diferencia de lo que puede ocurrir en otros sistemas consensuales, como el sistema italiano o el francés, en el derecho peruano ya está, porque así lo dice el séptimo pleno casatorio, nos hemos inclinado porque la propiedad no inscrita prevalezca, ¿no? ¿Por qué? Porque en su momento la Corte Suprema entiende de que no existe pues una regla de inoponibilidad a favor del acreedor, no como en Italia, no como en Francia, ¿no? Y además hay un principio importante de que solo los bienes del deudor y no de terceros pueden servir para la satisfacción del crédito, ¿correcto? No se pueden, digamos, honrar o pagar deudas ajenas con bienes propios. Eso es lo que en buena cuenta nos está queriendo decir la Corte Suprema. En el caso del octavo pleno casatorio, creo yo que se pudo quizás también haber tutelado al cónyuge preterido y también a la sociedad conyugal en general, más que con la nulidad, creo yo, con la ineficacia en sentido estricto, por cuanto este remedio contractual, no voy a profundizar en el tema, ya lo he hecho en otro evento, tiene una serie de ventajas comparativas con relación a la nulidad, ¿no? Y además porque si bien la fe pública protege al tercero registral siempre que cumpla los requisitos del artículo 2014, pues no protege, no ampara a aquel que también confiando en el registro le compra directamente al cónyuge soltero con dominio inscrito, ¿no? Y esto me lleva a una reflexión última y final. Creo yo que ya desde la mirada del derecho registral, no civil, no constitucional, no procesal civil, sino registral, creo que las sentencias del séptimo y el octavo pleno casatorio, en alguna medida, lo que hacen en buena cuenta es que esta suerte de confianza que uno debe tener en el registro, esta confianza depositada al momento de contratar, quede un poco, digamos, desvalorada, ¿no? Y creo que no coadyuva pues a la seguridad del tráfico, ¿no? Y por eso es que dejo como preguntas para poder seguir discutiendo, porque entiendo que esto no es un tema cerrado, sino por el contrario lo planteo a propósito de lo que he encontrado en estas dos sentencias, es si debería, como una propuesta de ley referente, regular el principio de inoponibilidad y en qué términos, en qué alcances, ¿no? Porque creo yo, y esto es lo que quiero finalmente mencionar, hay algo ahí que nos dice que el tráfico jurídico inmobiliario necesita del registro por las grandes ventajas que tiene a efectos de reducir los costos de transacción, a efectos de poder incentivar el acceso al crédito. Pero si empiezan a salir criterios interpretativos que cada vez nos hagan ver que lo que proclama el registro finalmente no nos sirve, nos genera inseguridad, no propicia el tráfico, entonces hay que poner paños fríos en esta situación. Hay que ver la forma en que esto pueda, quizás desde el punto de vista legislativo, plantearse algún tipo de reforma. Bueno, les agradezco muchísimo por su tiempo, su atención. Sé que es un sábado por la tarde y hay muchas cosas que hacer en casa, en familia. Y con esto concluyo mi pequeña presentación. Muchísimas gracias nuevamente a los amigos del TADER por su gentil invitación y permitirme compartir estas ideas que tengo en torno a los principios de inoponibilidad y fe pública registral. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, doctor, por su brillante exposición. A continuación, quisiéramos hacerle unas preguntas muy cortas. Quisiera empezar por la primera, haciendo la primera reflexión. El profesor Michel Tarrufo ha señalado respecto a la casación. La Corte debe cuidarse, más que resolver según la justicia del caso concreto, de sugerir hacia el futuro la interpretación teórica mejor corresponde en abstracto a la voluntad del legislador. Quiero mencionar, doctor, el profesor Alan Pasco, en razón al séptimo pleno casatorio, señaló lo siguiente: todo esto podría evitarse si se exige el análisis de la buena fe en todos los casos de tercerías. Recordemos que el séptimo pleno, como bien lo he comentado, es un caso de tercería. Entonces, ya sea las que planteen contra hipotecas o contra embargos. Sí, cuando se enfrente la propiedad no inscrita contra el embargo inscrito, ganará la propiedad solo si el propietario tercerista acredita la mala fe del embargante al momento de la inscripción de su medida cautelar. La pregunta es, doctor, ¿usted considera que debería de analizarse también la buena fe en la tercería? Esto es, porque la tercería le cierra la puerta al acreedor, aparentemente, si es que hay un documento de fecha cierta, ¿no? De aquel que ejerce el derecho de propiedad. ¿Usted considera, doctor, que debería hacerse este análisis de la buena fe también en los procesos de tercería? Ok, a ver, vamos, tu intervención, estimado Pedro, tiene dos partes. Una cita muy interesante que has hecho de Michel Tarufo en torno al tema procesal. Solo voy a hacer un comentario en torno a ello. De hecho que sí, es difícil ser juez, es difícil en un pleno casatorio optar por una de las posiciones, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, también decía otro procesalista nacional muy reconocido, que quizás en el séptimo pleno casatorio lo mejor era dejar que el tema se resuelva casos concretos, ¿no? Porque al establecer una regla interpretativa general, hay supuestos en los cuales puede producirse esta suerte de tercería fraudulenta, que era lo que siempre se quiso evitar, perjudicar al acreedor, y habría que ver hechos, casos concretos, para ver cuándo sí, cuándo no. Sin embargo, pues la situación llegó a un punto en el que ya era inevitable no dar una respuesta como pleno casatorio, no se podía dejar de responder. Con relación a lo segundo, lo del profesor Alan Pasco, de hecho que sí, es una propuesta interesante, no lo niego, pero que quizás no soy yo el autorizado para responderlo, pero sí un procesalista le podrá decir de ninguna manera, estimado Alan, porque en el ámbito de la tercería, esta es una incidencia cuyo único propósito es levantar, digamos, la afectación, la traba. No tiene como objeto, porque es un proceso rápido, expeditivo, el valorar el tema de la buena o la mala fe, ¿no? Sin embargo, no deja de tener razón, ¿no? Porque en otros ordenamientos, en la tercería sí se toma en cuenta este elemento de análisis, ¿no? Pero con las reglas procesales que tenemos hoy por hoy, creo que no se podría, ¿no? Pero repito, no soy yo el llamado a responderle, pero estoy seguro que un buen procesalista le diría difícil, porque la esencia de la tercería no permite, no da para que uno pueda, no es un proceso de cognición donde podamos discutir sobre la buena fe o la mala fe. Es más, esa tesis que plantea el doctor Pasco es anterior a la sentencia del Tribunal Constitucional, si mal no recuerdo. Es algo que usted, Pedro, me lo corrija. Entonces, ya con la sentencia del Tribunal Constitucional, la cosa incluso ha cambiado, porque la buena fe ahora es mucho más, ya no es una sola buena fe del punto de vista mirando o desconociendo la patología del registro, sino además hay que ver también actos posesorios, como sabemos. Entonces, esto un poco complica el escenario, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Justo, razón a eso, también venía la segunda pregunta, ya pasándonos al octavo pleno. La sentencia del Tribunal Constitucional genera, mejor dicho, le consigna un requisito más al 2014, evidentemente, que es la conducta diligente. Al respecto, el voto en minoría, doctor, habla también sobre lo mismo, ¿no? Si el adquiriente obró de buena fe, ¿no? Si el adquiriente obró de buena fe, entiendo, en el voto de minoría señala de que debe permanecer a favor de este adquiriente. Entonces, ¿usted, doctor, está de acuerdo con el voto en minoría o con el voto en mayoría? O sea, ¿está de acuerdo con que haya declarado la nulidad? Me gustaría que tengamos quizás otro espacio, otro momento para discutir en torno a la sentencia del Tribunal Constitucional, porque es muy rica en torno al debate, ¿no? Es un caso muy, muy interesante.
De hecho, que desde el punto de vista del registro, la sentencia, pues, por un lado, nuevamente, ¿no? Resta fuerza al registro, porque la buena fe, que inicialmente en su, digamos, concepción primigenia del artículo 2014 del Código Civil, bastaba pues con ver el asiento, ¿no? Y si la patología o la vicisitud no se desprendía del asiento registral, y así lo dice nuestro hoy reglamento de registros públicos, yo tenía buena fe, era la famosa buena fe desconocimiento, la buena fe ignorancia, ¿no? Que tanto se ha hablado, pero a propósito de la ley 3313, que modificó, que tuvo aciertos y desaciertos, y una de las cosas que más se criticó fue el tema de la modificación del artículo 2014 Código Civil, en el sentido de exigir ahora que la buena fe va hasta el título archivado, pues eso también lo saben ustedes mejor que yo. Digamos que ahí ya se empezó un poco a quitarle fuerza a la idea de que el registro es suficiente para yo tener buena fe y poder contratar de forma segura, ¿no? Entonces, lo que hace el Tribunal Constitucional es ir incluso más allá, ¿no? Porque ya no solo nos habla de la buena fe desconocimiento o la buena fe ignorancia, nos habla de una buena fe ya más subjetiva, ¿no? Una buena fe de valoración, donde ya incluso hay que tomar en cuenta otros elementos. No basta con decir yo desconocía la situación patológica a partir del asiento. No basta con decir que yo desconocía la situación patológica de lo que dice en el archivo. No, hay que además ir más allá. Esto es en el mundo extrarregistral, que ustedes bien conocen a qué me refiero. O sea, ya no solo el registro hay que mirar, hay que mirar más allá del registro. Por ejemplo, un elemento que da el Tribunal Constitucional es el tema de la posesión, ¿no? Lo cual uno podría decir, pues tiene mucho sentido, ¿no? Porque cuando yo contrato y adquiero un inmueble, lo primero que hago es ver, pues, lo que estoy comprando, ¿no? Y en ese ejercicio de compra, pues, de hecho que me acerco, me apersono y puedo verificar, pues, que el vendedor es el posesionario o el representante lo es, ¿no? Pero, de hecho, que también hay otros elementos que podrían haberse abordado, ¿no? Por ejemplo, el precio por debajo del mercado, que es un precio que no está de acorde con lo que realmente es, lo cual me haría pensar que es un contrato simulado, que no hay de por medio una creencia hipotecaria, que el único intento, la temporalidad, decía el legislador del 33, del que modificó el artículo 2014 Código Civil con la ley 33, es que lo que se busca es que se produzcan ventas sucesivas. Aquí voy con mi comentario final. Yo creo que sí, el tribunal, de hecho, que ha sacado una sentencia bastante discutible, porque mantiene la constitucionalidad del principio de fe pública registral, lo cual es bueno, se saluda, pero al, digamos, abordar netamente el tema de la buena fe, ¿no? Lo expande. O sea, en vez de circunscribirse tradicionalmente como fue solo el asiento, lo amplía. Ya lo amplía más allá incluso del registro. Entonces, ahí creo que, nuevamente, esa es otra sentencia que, en alguna medida, pues, esta suerte de confiar en lo que el registro proclama no es suficiente, ¿no? Y creo yo un poco ahí debilita. El voto de minoría no voy a hacer de mucha mención porque entiendo la idea, pero no la sustenta. No desarrolla más por qué. O sea, capto la idea, pero no te dice por qué no hay mucho fundamento argumento como sí ocurre en el voto de mayoría. Pero repito, encantado si otro momento podemos conversar de la sentencia del Tribunal Constitucional, porque hay un tema muy interesante de ponderación de derechos de por medio. Gracias, doctor. Pues porque aparentemente cierto bloque resuelve en razón lo que se pronuncia en razón a lo que ya había dicho el Tribunal Constitucional. Sin embargo, el voto en mayoría dice otra cosa, aparentemente no. Ahora, bien, una de las cosas por la cual también se discutía esta sentencia del Tribunal Constitucional, doctor, era de que ya aparentemente el 2014 ya lo había dicho todo. Esto es, el segundo párrafo del 2014 hablaba sobre la inexactitud registral, quiere decir que ya te remitía una conducta diligente. Bastaba leerlo, ¿no? Objetivamente, y el segundo párrafo ya te remitía a un comportamiento subjetivo, no era la buena fe registral que está plasmada en el reglamento general. Ya algunos profesores decían no era necesario que el Tribunal Constitucional le agregue o haga estas precisiones. Bueno, doctor, ya para finalizar, queríamos hacer la última consulta más registral en razón al artículo 15 del Reglamento de Inscripciones de Registro de Predios. Ha surgido entre algunos amigos la duda si es que el octavo pleno casatorio tiene o involucra en algo nuestra forma de rectificar la calidad del bien. Algunos dicen sí, otros dicen no, dicen, no, disculpe, dicen al final el
octavo pleno hace referencia a un acto de disposición, pero el artículo 15 es un acto de adquisición, lo que se rectifica. ¿Usted considera, doctor, de que con esta pregunta terminamos, considera que el octavo pleno genera en algo o repercute en algo es este artículo o esta actividad registral que estamos realizando con el artículo 15? A ver, te voy a responder de una forma, digamos, como se dice, con sentimientos encontrados. Yo te diría que teóricamente sí se podría decir que con el octavo pleno casatorio hay una suerte de enervación respecto a esta regla registral, ¿no? Y repito, merecer un análisis más detallado para poder replantear los alcances de este artículo 15 del reglamento. Sin embargo, creo que la regla no debería modificarse. ¿Por qué? Porque esta norma que está en el artículo 15 permite algo importante. ¿Qué cosa? Poder rectificar el estado civil y justamente aclarar el estado que realmente es de la persona que está vendiendo. Tener una regla similar, en alguna medida, es como premiar pues, la no diligencia, ¿no?, de la persona. Sabemos todos que este es un problema serio, el hecho de que no exista una adecuada concordancia entre lo que dice la RENIEC y las municipalidades. Es un desfase. Sé que el Estado está comprometido con el tema de la transformación digital, sé que el óptimo, lo ideal va a ser eso, pero esto no va a ser ni ni a corto plazo ni a mediano, va a ser un tema a largo plazo. No todas las municipalidades están interconectadas. Entonces, ¿a qué voy? Es que siempre se va a producir esta suerte de desfase o de inexactitud en el registro, cosa que no debe ocurrir si tuviéramos una interconexión, una interoperabilidad, que es la palabra que está buscando, entre la RENIEC y todas las municipalidades, cosa que no hay. Entonces, esta regla permite eso. De lo contrario, ¿cómo hago yo la rectificación? Porque finalmente no hay eso. Si yo tuviera, si yo tuviera todo interconectado, yo creo que sí, el artículo 15 con el octavo pleno casatorio ya no tendría sentido. Pero como no, esto no se da, me parece que es una regla que es útil todavía y es necesario. Bueno, Pedro. Muchísimas gracias, doctor, por su magistral exposición. En nombre de todo el taller, de verdad, le reiteramos o no, su gratitud, la gratitud, y esperamos de verdad tenerlo en otra ocasión, ¿no? Le doy, sí, por favor, doctor, para unas últimas palabras. Pues nuevamente lo que les dije al inicio, agradecer, bueno, primero a Tader por la cordial invitación, y yo les había comentado, saludo a la iniciativa que desde el ámbito registral un grupo de profesionales, jóvenes profesionales, estudiantes además, estén promoviendo este tipo de actividades académicas, que lo que hacen es permitir un poco el desarrollo del debate, la discusión, y esto es bueno y es positivo, porque siempre salen ideas. No soy de esas personas que creen que tienen la última palabra o tienen una idea que y es así, ¿no? No, al contrario, la idea es propiciar el debate, el intercambio de ideas, y esto va a generar siempre consensos académicos de carácter positivo a futuro. Pues nuevamente, muchísimas gracias y espero verlos pronto. Un gusto, estimado Muchísimas Pedro. gracias, doctor. Hasta Gracias. luego, Gracias. 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 Hasta luego. Gracias a todos.